Hoy nos vamos a ahorrar una buena hoy nos vamos a ahorrar una buena colisión, porque hoy vamos a ver, nunca mejor dicho, cómo ver en la oscuridad, o tal vez debería decir navegar a ciegas. Bueno, a ciegas con tecnología que nos permitirá ver en completa oscuridad e incluso vigilar por nosotros, avisándonos cuando haya algo con lo que podríamos chocar. Ver en la oscuridad, ver de noche, y hoy es Halloween, qué bien tirado, qué bien tirado. Qué susto, ¿eh? Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre navegar a ciegas, cómo podemos navegar en completa oscuridad o en condiciones de muy baja visibilidad e incluso cómo la inteligencia artificial está llegando también al mundo de los barcos para prevenir colisiones tanto de día como de noche. Porque, entre otras cosas, veremos las diferentes técnicas que existen para ver en la oscuridad o con mala visibilidad y cómo se comportan tanto en nuestra vida diaria como cuando estamos navegando. Veremos varias opciones para navegar en la oscuridad, desde hacerlo con solo cámaras y nuestra inteligencia natural hasta usar tecnología asistida por inteligencia artificial que puede ayudarnos a detectar peligros, que eso sí que es un invento. Pero inteligencia artificial en un barco, eso tiene que ser súper chungo y sobre todo carísimo. Pues es carísimo, pero nosotros buscaremos una solución low cost. En este vídeo haremos algunas pruebas con distintos dispositivos, intentaremos adaptar otros a la vida marinera y desmitificaremos varias técnicas y tecnologías para ver en la oscuridad. Comprobaremos cuáles pueden funcionar en un barco, cuáles no y a qué distancias hablamos realmente cuando navegamos. Cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas, sistemas de inteligencia artificial, focos infrarrojos o de luz negra. Vamos a hacer un montón de pruebas en búsqueda de la mejor solución para navegar en la oscuridad. Y todo esto con la filosofía low cost, no os lo perdáis porque vamos a ver mucha tecnología y aprender un montón de cosas que nos van a permitir navegar a ciegas. Bueno, o más bien para no navegar a ciegas. Estamos acostumbrados a viajar en coche por carretera, con sus obstáculos, sus peligros y su iluminación. Cuando viajamos de noche en las zonas peligrosas, con mucho tráfico y en los entornos urbanos, para evitar colisiones, las calles, carreteras e incluso las autopistas están iluminadas. Bueno, eso aquí, que tú viajas por ahí, por el mundo. Yo he estado en Reino Unido y aquello es como la boca del lobo, o sea, una negrura. Aquí cada vez pasa eso más, porque hubo un momento en el que el Estado se vino arriba y llenó muchas intersecciones de las autopistas con farolas que en realidad nunca se encienden, ya sea para ahorrar energía o, todos sabemos, para ahorrar dinero. Lo normal es que cuando sales del núcleo urbano, la responsabilidad de iluminar tu camino recaiga en tu propio vehículo, con sus luces cortas o con las luces largas que pueden iluminar entre 100 y 200 metros por delante. Además, la señalización de la vía, con sus líneas pintadas y señales reflectantes, nos ayuda a identificar el recorrido de la carretera en la oscuridad. Con esos medios bastante precarios nos desplazamos a decenas de kilómetros por hora en mitad de la noche, con, digámoslo así, bastante confianza porque vemos lo que hay delante. Sin embargo, cuando le hablas a un neófito sobre navegar de noche en un barco, de primeras les parece una locura. ¿Qué lleváis? ¿Focos muy potentes? ¿Cómo sabéis por dónde vais? ¿Cómo evitáis los obstáculos? ¡Buf! ¡Qué miedo navegar en completa oscuridad!, ¿no? Claro, además a la velocidad que vamos, que nosotros vamos como a 8 kilómetros por hora. Pues sí, un poco de respeto da, porque normalmente los barcos, especialmente en alta mar, navegamos en completa oscuridad. No tenemos carreteras como en tierra y cuando estás en alta mar, básicamente los barcos avanzan por donde necesitan, siguiendo el rumbo que más les conviene y confiando en que no habrá obstáculos en medio. Para que otros barcos no choquen con nosotros, nos hacemos visibles. Encendemos nuestras luces de navegación con sus colores, verde a estribor y rojo a babor, colocadas en los costados, y la luz blanca de alcance, además de otras señales luminosas que informan del tipo de embarcación o de nuestras intenciones. Por ejemplo, la luz de fondeo cuando estamos fondeados por la noche. Todo esto es regulado por el RIPA. Gracias a eso, y suponiendo que todas las embarcaciones cumplen con el reglamento, la presencia de otros barcos en nuestro camino durante la noche puede ser incluso más evidente que de día. Pero por desgracia, o más bien por suerte durante el día, en el mar no solo hay embarcaciones, también hay otros objetos, las costas, bajos rocosos, estructuras artificiales, puertos, espigones, plataformas. Igual que las carreteras en las zonas urbanas, muchos peligros en la costa están señalizados con luces para hacerlos visibles por la noche. Ahí están los faros, los canales de
navegación balizados con boyas rojas y verdes, los peligros aislados y las entradas a puerto, por ejemplo. Todo muy ordenado. Bueno, todo no, porque la mayoría de la costa no está iluminada más allá del reflejo de las luces de en tierra, cuando las hay, y en ocasiones la iluminación urbana confunde más que ayuda, porque por ejemplo, entrar en la bahía de Santander de noche puede ser un auténtico batiburrillo entre las luces de las boyas del canal, las del puerto, los barcos y los cientos de luces rojas y verdes de semáforos e industrias al fondo. Con un poco de experiencia todo esto se interpreta bien, pero exige mucha atención, porque en el mar hay muchas cosas que no están señalizadas y también son peligrosas. Objetos flotando a la deriva, como troncos, restos de cualquier tipo o contenedores semisumergidos, embarcaciones sin luces o con luces defectuosas, artes de pescas mal señalizadas, en resumen, un buen número de obstáculos que acechan en la oscuridad y que nos encantaría poder detectar con antelación. Para navegar, de día o de noche, hay que mantener la vigilancia para no chocar. Bueno, para no colisionar, que suena un poco más marinero. Básicamente hay tres formas de vigilancia a bordo. La vigilancia activa es la clásica, agarrados a la rueda o a la caña, mirando siempre a proa y atentos a lo que tenemos delante para evitar cualquier colisión. Es sin duda la técnica de navegación más segura, al menos de día, porque de noche, siendo sinceros, mirar fijamente a la oscuridad la mayoría del tiempo no sirve de mucho, salvo que tengamos algún sistema para ver en la oscuridad. El otro método es la confianza. En el extremo contrario está navegar confiando en que no pasa nada. El mar está muy vacío, al menos en su superficie, especialmente cuando se navega lejos de la costa. En las largas travesías solemos navegar con el piloto automático, que no sabe hacer nada más que mantener el rumbo. De noche, mientras todo sea negro alrededor, tendemos a confiar en que no hay nada de delante, y de día, aunque nos sentimos más seguros, pues casi que hacemos lo mismo. Mantener una vigilancia constante es imposible, especialmente navegando en solitario. Una técnica bastante habitual en travesías largas es poner una alarma cada 15 o 20 minutos para salir a mirar el horizonte en busca de luces o peligros. Es decir, confiar o esperar no encontrarnos nada por el camino. ¿Qué probabilidad hay de chocarte con algo en Pues mitad mira, del por mar? ejemplo, los contenedores semisumergidos. Cada año se caen del orden de 600 contenedores al mar. ¿Nada más? Nada más. Si te pusieses en todos los que han caído a lo largo de la historia, en los últimos 20 años, estás en 12.000 contenedores en el mar. Aunque no se hubiese hundido ninguno, la probabilidad de encontrarte con uno de esos 12.000 contenedores en el mar, en un mar inmenso, y hay que tener en cuenta que de esos 600, igual 550 se hunden en los primeros 2 días. Así que la llegada de la tecnología ha permitido una tercera opción, la vigilancia pasiva. Aquí la electrónica trabaja para nosotros y ayuda a compensar la falta de vigilancia humana continua. Podemos programar alarmas que nos avisen ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, alarma de profundidad en la sonda para evitar varadas, por ejemplo. Las alarmas CPA y TCPA del ICE que avisan de riesgos de colisión con otros barcos. Las alarmas de radar para objetos que entran en nuestro rumbo y más recientemente sistemas de visión automática asistidos por IA que vigilan de forma continua y detectan objetos delante de nuestro barco, tanto de día como de noche. En estos casos solo tenemos que reaccionar a las alarmas. Uno de los elementos fundamentales para la navegación nocturna o para navegar a ciegas son los instrumentos electrónicos, especialmente el plotter y las cartas náuticas. Gracias al GPS, que nos proporciona una posición muy precisa, y las cartas náuticas, con su batimetría, balizamiento y la identificación de peligros fijos, podemos navegar en completa oscuridad o en situaciones de niebla, sabiendo siempre dónde estamos y qué debemos evitar. La verdad es que hoy en día casi todos navegamos así, confiando en los plotters electrónicos y sus cartas. Además, si lo complementamos con los datos del ICE e incluso con radar, para quienes disponen de él, podemos reducir mucho el riesgo de colisiones con otros barcos. Pero aún así hay que mantener la vigilancia, porque siempre pueden aparecer objetos flotantes o peligros no señalizados que ninguna carta ni instrumento detecta, y que tendremos que ver con nuestros propios ojos. Muy importante, el plotter, el GPS y el resto de instrumentos de navegación electrónica son solo ayudas a la navegación, legalmente no sustituyen la vigilancia visual ni eximen al patrón de su responsabilidad. Tenerlo en cuenta. Para ver, contamos con nuestros ojos, que gracias a la luz nos permiten identificar el entorno y los objetos que nos rodean. Y de hecho, los ojos humanos funcionan muy bien con poca luz, muchas veces mejor que la mayoría de las cámaras que podemos llevar a bordo. Nuestra visión está basada en dos tipos de células en la retina, los conos y los bastones. Los conos permiten distinguir los colores, pero necesitan bastante luz para funcionar. Los bastones son mucho más sensibles a la luz, pero no perciben los colores. Gracias a ellos podemos ver en condiciones de baja iluminación. Por eso de noche no distinguen los colores. Los bastones contienen
contienen una sustancia llamada rodopsina, que es fundamental para ver en la oscuridad. La rodopsina se descompone cuando recibe luz y tarda un tiempo en regenerarse. Además, cuando estamos expuestos a mucha luz, las pupilas se contraen y entra menos luz al ojo. Por eso, cuando pasamos bruscamente de un entorno iluminado a la oscuridad, perdemos visión nocturna temporalmente hasta que nuestro ojo se adapta de nuevo y regenera la rodopsina. Lo ideal cuando navegamos de noche es evitar luces intensas a bordo para mantener las pupilas dilatadas y no destruir la rodopsina. Una bañera o cabina demasiado iluminada, una pantalla de plotter con demasiado brillo hará que veamos muy bien dentro del barco, pero perdamos toda sensibilidad visual hacia el exterior. Un truco muy importante en navegación nocturna es usar la luz roja tenue a bordo. La luz roja afecta menos a los bastones y evita la degradación de la rodopsina, lo que permite mantener la adaptación a la oscuridad mientras seguimos pudiendo ver dentro del barco sin deslumbrarnos. Por eso están en las pelis de los submarinos, tienen ahí las luces Eso rojas. es, y en el barco la brújula tiene luz roja, hay muchas cosas que se iluminan en rojo, es lo ideal. Las cámaras, sin embargo, pueden llegar a ser incluso más sensibles que el ojo humano en ciertas condiciones. Algunas cámaras de visión nocturna e incluso muchos teléfonos móviles utilizan trucos para capturar más luz de la que percibimos a simple vista. Básicamente usan dos técnicas clásicas de la fotografía: aumentar la apertura de la lente para dejar entrar más luz o aumentar el tiempo de exposición para que el sensor capte más detalle en la oscuridad. Por eso la cámara de tu móvil puede ver mejor que tus ojos de noche en modo, por ejemplo, fotografía nocturna. En ese modo el móvil aumenta el tiempo de exposición y combina varias capturas para iluminar zonas oscuras. Para vídeo es diferente porque no se puede aumentar tanto el tiempo de exposición sin perder fluidez de movimiento, así que es más difícil lograr buena visión nocturna grabando vídeo. Pero si estáis navegando de noche y queréis ver algo que no alcanzáis a distinguir, probad a sacar una foto en modo nocturno con vuestro móvil. Os sorprenderá lo que puede revelar. Por muy buenos que sean nuestros ojos y por muy bien que se adapten a la oscuridad, para poder ver necesitamos luz visible, y la mayoría de los objetos que nos rodean solo reflejan la luz que incide sobre ellos, la del sol, la de la luna o la que generamos artificialmente. En ausencia total de luz, nuestros ojos no ven nada. Por eso estamos acostumbrados a solucionar la oscuridad iluminando el entorno. Los coches usan faro y nosotros usamos linternas o focos. Pero en el mar esto no funciona tan bien. Para que un foco sea útil navegando, tiene que ser muy potente para iluminar lejos. Y cuando lo encendemos, la luz rebota en nuestra propia cubierta, nos deslumbra y reduce totalmente nuestra visión nocturna. Es decir, iluminas al mismo tiempo que te ciegas. Resultado, malo para los ojos y peor aún para las cámaras. Aún así, muchas motoras llevan grandes focos para maniobrar cerca del puerto o para localizar objetos cercanos, pero hay que colocarlos en alto y orientados hacia afuera para evitar que iluminen la cubierta y no perder sensibilidad. Nosotros hicimos unas pruebas en la bahía de Santander navegando de noche y sin luna. Y aunque hay mucha luz de fondo, eso no ayuda, al contrario, dificulta distinguir boyas y objetos pequeños. Probamos con una linterna muy potente apuntando hacia proa. Resultado, muy pobre. Solo iluminábamos bien cuando estábamos muy cerca del objeto. A más distancia la luz simplemente se perdía en la oscuridad y además nos cegaba la propia reflexión sobre la cubierta. Conclusión, muy poco útil para navegar. Entonces pensamos, bueno, ¿y si usamos una famosa visión nocturna que anuncian algunos móviles y tablets? ¿Eso que ve en la oscuridad en blanco y negro? Pues funciona, pero tiene truco. Lo que realmente tienen esas cámaras es sensibilidad a la luz infrarroja. Casi todos los sensores de cámara son sensibles al infrarrojo cercano, pero normalmente llevan un filtro IR para evitar que las imágenes salgan con colores irreales. Si quitas ese filtro, obtienes una cámara de visión nocturna. Mi tablet rugerizada, por ejemplo, lo trae. Y lo mismo pasa con prácticamente todas las cámaras de vigilancia. Pero ojo, la luz infrarroja tampoco aparece sola. Al igual que la luz visible, hay que iluminar para que la cámara vea. Por eso tienes LED infrarrojos alrededor del objetivo. Son focos invisibles al ojo humano, pero que iluminan la escena para la cámara. Conclusión, no estás viendo en la oscuridad, estás iluminando, y más allá del alcance de esos LED no ves nada. Es decir, si tapas los LED, la cámara no ve. Si añades un foco infrarrojo externo, como uno que tengo yo, ves un poco más lejos, sí, pero solo lo que iluminas, igual que una linterna normal. La única ventaja es que el infrarrojo no destruye la visión nocturna de nuestros ojos. Bueno, y que luego lo utilizan los militares y todo eso, porque solo el que tiene la cámara de visión infrarroja ve. Por eso en Gran Hermano ponían las cámaras de visión nocturna cuando hacían edredoning. Los otros no se daban cuenta que alguien les vigilaba. Y la luz negra, hace años se me ocurrió una idea: usar luz negra para iluminar sin deslumbrar. Esa luz de las discotecas con las que brillan los dientes, la ropa blanca y lo fosforito. ¿Discoteca? ¿Hace cuánto que no vas tú a una discoteca?
Pensé, ¿y si los coches tuviesen luces largas de luz negra, iluminas señales y marcas reflectantes sin deslumbrar a nadie? Pensaba que era un invento que me haría millonario, pero no es tan fácil. La luz negra es realmente luz ultravioleta UVA que excita materiales fluorescentes y funciona con algunas pinturas, plásticos o sustancias orgánicas. Pero para que funcione en carretera habría que repintar todo con pintura fluorescente, poco práctico. Y en el barco, pues lo probamos también. Resultado, fracaso relativo. Ni el casco, ni las boyas, ni las estructuras náuticas brillan con la luz negra. No sirve para detectar obstáculos ni evitar colisiones. ¿Para qué sirve? Para marcar cosas a bordo y moverte mejor sin luz blanca. Por ejemplo, los cabos con marcas fluorescentes, se ilumina y los ves en mitad de la noche. Los catavientos, puedes poner marcas en los pasamanos, reflectores en la bañera o en el mástil para saber dónde está cada cosa. Pero como sistema para ver lejos en el mar, la luz negra no. La única forma realmente fiable de ver en la oscuridad sin necesidad de iluminar es utilizar la radiación infrarroja térmica que emiten los objetos calientes. Y para eso existen unas cámaras especiales, las cámaras térmicas. Ya hablamos de ellas en el episodio 95 del canal, un vídeo que ya supera más de 1 millón de visualizaciones y la conclusión sigue siendo la misma. Son lo mejor que existe para ver y distinguir objetos en la oscuridad. El problema es que los equipos pensados para barcos son carísimos, así que los mortales solo nos quedan opciones más asequibles como las cámaras térmicas portátiles para el móvil. En su día probamos la Thermal Master P2 que por menos de 200 euros ofrece una resolución muy decente y funciona en cualquier teléfono Android. La vistes en acción en el episodio 95. Pero ahora Thermal Master ha sacado una nueva cámara, la P3, que mejora la anterior porque funciona también con iPhone además de Android. Bueno, y han mejorado mucho el nombre, porque ya no se llama P2. Ahora se llama P3. Ahora se llama P3. Masters of Naming. La P3 mantiene el mismo sensor térmico que la P2, con una resolución nativa de 256 x 192 píxeles que escala digitalmente a 512 x 348 con su modo Super IR. Eso no cambia mucho respecto a la P2. La gran mejora es que incorpora una lente con enfoque manual. La P2 tenía foco fijo. Eso permite usarla muy bien en trabajos de cerca, para buscar puntos calientes en electrónica, pero también es muy útil navegando porque mejora la nitidez de objetos lejanos gracias al enfoque. Y sí, la verdad es que funciona muy bien, permite distinguir objetos en la distancia y ver lo que a simple vista es imposible en la oscuridad. Desde el perfil de la costa hasta las nubes, barcos pequeños a más de 200 metros e incluso las boyas. Aunque aquí, ojo, las boyas metálicas son difíciles para las cámaras térmicas porque no emiten calor. En cambio, una boya grande de hormigón como la 14, por ejemplo, sí que aparece muy clara en la imagen. El problema es que estas cámaras térmicas son accesorio para móvil, no cámaras fijas, como las que queríamos tener montadas a bordo permanentemente. Y creedme que he buscado cámaras térmicas económicas para instalar en el barco con muy poco éxito. Hasta que vi un invento de Thermal Master que me encantó y que quería probar. El Thermal Master NV300 Max. Es un dispositivo diseñado para mejorar la seguridad en conducción de coches. Combina varias cosas en una sola unidad. Una cámara térmica, una cámara de luz visible, grabación en bucle en tarjeta microSD, un procesador de IA que detecta coches, peatones y animales en carretera y que funciona de día y de noche. En el coche funciona muy bien y en mis pruebas ha dado buen resultado. Dice que sirve con niebla, pero eso ya os digo yo que no es del todo cierto. Las cámaras térmicas no atraviesan bien la niebla densa porque las gotitas de agua absorben parte del infrarrojo. Aún así, es un dispositivo impresionante. Se instala en el exterior del coche, encima del techo, y en el interior tienes una pantalla que muestra la imagen térmica y avisos de IA. Además, conectado al OBD2 del coche, muestra velocidad y datos en tiempo real, todo por unos 600 euros. ¿Funciona en el barco? Ese era mi interés, probar si sirve para navegar de noche y si puede sustituir al menos en parte a las cámaras térmicas náuticas que cuestan miles de euros. Hice una base para montarlo en la proa del barco, busqué un sitio para la pantalla y lo conecté con su aplicación móvil para verlo también en el tablet. Lo probé de día y de noche. La cámara visible va muy bien, da muy buena calidad de imagen y con la grabación en bucle tienes un registro de todo lo que ha pasado delante del barco durante toda la travesía. Eso es como los vídeos de los coches de los rusos, ¿no? Que te tienen grabando ahí todo el rato. Es que está pensado para eso, básicamente. La cámara térmica tiene la misma resolución que la P3, pero se ve, en mi opinión, algo peor. Probablemente porque está optimizada para resaltar personas y animales en carretera o porque el enfoque está calibrado a media distancia. Aún así, reconoce otros barcos y objetos sin problema y permite combinar cámara térmica más visible para mejorar la detección. De noche el resultado es bueno, aunque algo menos ajustable que la P3. La gran ventaja es que es una cámara fija, resistente al agua y con lentes calefactadas para evitar niebla, por ejemplo, en el objetivo. Por su precio es mucho más barata que cualquier FLIR náutica, hasta la más básica de las que vende.
En alta mar, donde el fondo es totalmente negro, creo que puede ser muy útil para ver objetos flotantes. En la bahía de Santander cuesta más porque hay tantas luces de fondo que complican un poco la interpretación, pero eso pasa con todas las cámaras. ¿Y la parte de la inteligencia artificial? Pues aquí pincha un poco. La IA reconoce algunos objetos en el mar, pero por casualidad, confundiéndoles con coches o peatones. No está entrenada para el mar, solo para la carretera, así que como sistema de alerta de colisión automática, hoy por hoy no sirve. En cuanto a hardware, el diseño todavía parece un poco prototipo. El protector de lentes se me despegó, los imanes también tuve que pegarlos yo mismo, pero como base tecnológica me parece muy interesante. Así que concluyendo, para ver en la oscuridad funciona, para detectar y alertar automáticamente en el mar todavía no, pero tiene un potencial brutal si se adapta al mundo náutico, y si Thermal Master no lo hace, igual lo tengo que terminar haciendo yo, porque en cuanto vean las posibilidades y el mercado que hay detrás de esto, yo creo que Thermal Master debería sacar una versión de esto destinada al mar. Competiría, la vendemos en nuestra tienda online si lo sacáis, señores de Thermal Master. La oscuridad da miedo, ¿no? Desde pequeños nos aprendemos que la oscuridad da miedo, lo oscuro, la noche, todo da miedo, especialmente en Halloween, en el que todo da miedo, ¿no? Y navegando, pues navegando pienso que no. Cuando tú navegas en mitad del océano y todo está negro delante tuyo, seguramente es que no hay nada. Lo más probable es que solo hay agua. Cuando está lleno de luces, cuando hay muchas cosas que ves, esos son obstáculos, eso seguro que está ahí y hay cosas con las que chocarse. Para quitar ese miedo, pues todos deseamos ver en la oscuridad y existen muchas técnicas. Lo que pasa es que en un mar con tan pocas referencias, todas las técnicas que van alrededor de iluminar funcionan bastante mal. Todas estas ideas felices, hasta las que se me ocurren a mí, de la luz negra, de no sé qué, de poner un foco en el mar, en alta mar especialmente, no funciona muy bien. Realmente lo que no puedes es prestar tu atención todo el rato a lo que hay delante tuyo, porque al final si navegas en solitario, si navegas durante horas a la velocidad a las que nos movemos, pues es prácticamente imposible. Lo único que funciona para ver en la noche son las cámaras térmicas, eso funciona. Y lo que nos gustaría a todos es tener pues cámaras térmicas baratas, al estilo de las que tiene Thermal Master, pero integradas, bien integradas en nuestro barco, con reconocimiento, con IA, que nos avise y ese tipo de cosas. Que Thermal Master ha avanzado en eso, ha hecho algo para los coches, funciona, sus cámaras portátiles son inigualables. Eso te iba a decir, la cámara pequeñita, la pequeñita, en precio y en todo es inigualable, ya os lo digo. Para mí, yo que la llevo en el llavero ya desde el otro vídeo, es una cosa de llevar siempre contigo, pero porque sí. Pero todavía un aparato que esté especialmente diseñado para los barcos, pues no lo han hecho ellos, y los que lo han hecho los venden por miles y miles y miles de euros. Y yo creo que es un problema fácil, de solución fácil. Igual Thermal Master se pone las pilas y hace una versión de este aparato para el agua, y si no, pues nosotros mismos acabaremos construyendo algo, diseñando algo que nos permita navegar y que la atención la mantengan otros aparatos. Y si os ha gustado algún de los chismes estos que hemos sacado de Thermal Master, resulta que nos han dado un código promocional TERM08 con un 8% de descuento, ¿vale? Así que lo podéis utilizar. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis enlaces a todo lo que hemos contado, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.lowcostsailor.com. Estamos muy agradecidos especialmente a nuestros Patreons que nos están apoyando continuamente, y bueno, y a todos los que nos veis, pero ellos son gente muy especial para nosotros. Sus nombres aparecerán por la pantalla ahora mismo, y en cualquier caso esperamos veros a todos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Qué bien tirado Halloween, oscuridad Halloween, qué bien tirado. Qué susto, qué bien mira.